¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Anabela Soch nos trae La Estrella Azul, este tema de Peteco Carabajal, para continuar en la mañana del sábado, aquí en Palabra de Campo. La estrella, en todo caso, del análisis político de este programa es Sebastián Dumont, y ahí lo tenemos en línea. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día, buen sábado. Buen sábado. Gracias por la presentación. Buen sábado para vos. La semana pasada un poco hablábamos de cuál era la perspectiva que se venía para el gobierno con todo el análisis que se iba a dar en comisión en diputados. Da la sensación que empiezan a haber condiciones de cierto acuerdo. El gobierno cediendo con algunas partes del articulado de esta ley ómnibus y parte de los legisladores que estarían dispuestos a dar quórum y a analizar en general y quizá modificar en particular. ¿Es un poco así lo que se viene, Sebastián? Sí, porque, a ver, da la sensación que entramos en la lógica de la negociación política propiamente dicha, que hace cualquier dirigente político que tiene que lograr algo para lo cual no tiene los votos o la mayoría propia que lo pueda encarrilar, con lo cual, digamos, más allá del discurso de Milei, de decir, bueno, acá no se toca nada, esto no es innegociable, ha habido alguna moderación del presidente en algún punto diciendo, bueno, no negociamos nada, pero sí escuchamos sugerencias, de un proyecto que tiene como base central, y me parece que es a donde apunta el Poder Ejecutivo, que sí se aprueben aquellas normas o aquellas modificaciones que directamente están vinculadas con el funcionamiento de la economía, la garantía de poder llegar al objetivo del déficit fiscal que se ha propuesto el gobierno para este año. Es decir, me parece que ese es el punto que le interesa efectivamente al gobierno poder aprobar y que para llegar a ese entendimiento, bueno, está dispuesto a ceder otras cuestiones que objetivamente no estaban muy claras de su urgencia y de su importancia de sacarlas sí o sí ahora, porque si no se hacían ahora, bueno, la Argentina entraba en una situación inédita de caos, o como dijo el propio Javier Milei, de una crisis de dimensiones bíblicas. Entonces, quizás haya hasta sido utilizado, ¿no?, ese elemento en alguna oportunidad para decir, bueno, nos hemos puesto a negociar, o hemos puesto en la ley o en el proyecto de ley tamaña cantidad de posibilidades de cambio, porque sabíamos que en algún momento con alguna de ellas podíamos retroceder como justamente moneda de intercambio a la hora de negociar los votos. Ahora estamos en esa etapa. Ahora es interesante esto que vos decís respecto del diálogo, pero contrasta de algún modo con cierta posición confrontativa que, por ejemplo, tienen algunos miembros del gabinete. Cito la situación de Patricia Bullrich, que por un lado en el Congreso plantea como que fue un error el artículo respecto de que la reunión de 3 o más personas, si no era informada, podía ser pasible de algún tipo de sanción, y al mismo tiempo las cartas documentos enviadas a los gremios en la previa, por un lado, a la movilización del lunes anunciada por este flamante frente de gremios estatales impulsado entre otros por ATE, y por otro lado la ratificación de la CGT de la movilización y el paro del 24, y en el medio la confrontación de Milei con Pablo Moyano. Digamos, contrasta un poco con esta voluntad de diálogo que pareciera haber querido lograrse en parte en el Congreso. Sí, pero también es verdad, pero yo creo que en este sentido el gobierno, vía Patricia Bullrich o Milei, elige los adversarios que considera tienen posibilidades de otorgarle un mayor rédito en la opinión pública, porque Milei se sigue basando en los números que le traen, y que todavía esos números dicen que cuentan con una mayoría de aprobación, y que efectivamente esa aprobación está sentada en hacer cambios con respecto a lo que consideran algunos sectores de la política argentina, la mantención del status quo. Y si hay algo en la Argentina que se lo relaciona directamente con el status quo, te diría que más que la política de los intendentes o de los gobernadores es la de los sindicalistas, ¿no? Es decir, no digo que sea efectivamente así, pero en el imaginario de mucha gente vos decís, bueno, permanencia a lo largo de mucho tiempo, sin demasiados cambios, y
dirigentes sindicales, Sí. que están al frente de los gremios, incluso mucho más que, por ejemplo, intendentes o gobernadores. Sí. Entonces me parece que elige Bullrich y elige Milei con quién confrontar, mientras que al mismo tiempo hay sectores de su gobierno que se sientan a negociar para obtener lo que evidentemente quieren obtener. De todas maneras, todavía me parece, Marcelo, que hay algunos claros oscuros en el tema de negociaciones e interlocución, ¿no? Yo planteaba en la semana, en una nota que escribí, que, por ejemplo, no hay nexos claros con los intendentes del conurbano bonaerense. Y uno me dirá, bueno, pero los intendentes del conurbano bonaerense en definitiva tienen que hablar con el gobernador. Es cierto, tienen su relación directa institucional con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no ha sido así el ejemplo de la historia de la Argentina de los últimos 20 años, en el sentido de la importancia que tiene para atravesar un proceso de ajuste como el que está atravesando la Argentina, la paz social que se necesita en las calles para que eso no se vuelva todavía mucho más tortuoso. Y en eso los intendentes tienen un rol importante. Sí, porque pero... como mayor que tenemos nosotros, no hay una interlocución del gobierno nacional que los esté por lo menos llamando y preguntando cómo está la cosa en tu barrio, qué es lo que estás viendo, hay posibilidades de que la situación tenga complicaciones si seguimos avanzando. Bueno, me parece que eso también forma parte aún, digo que quizás lo vayan a corregir o se pueda modificar, de las carencias que va teniendo el gobierno de Javier Milei, ¿no? Sí, se construye un discurso, pero que en algunos aspectos le cuesta mucho sentarse a negociar. Ahora es interesante lo que planteas de los intendentes, porque en paralelo también no puedo dejar de mencionar que los intendentes, por ejemplo, peronistas bonaerenses, también están atravesando un proceso de realineamiento. De hecho, Fernando Grey vuelve a la carga con intentar otra vez la conducción del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Ha hecho ya un claro planteo para que se desplace la conducción nacional Alberto Fernández y de la provincia Máximo Kirchner, pero además empieza a haber también autocrítica respecto de qué es lo que se hizo mal en la gestión anterior para no haber logrado que Sergio Massa ganase la elección. Entonces también me parece que hay una cierta tumultuosidad en el accionar de los intendentes realineando su tropa, entre comillas. Bueno, es una gran oportunidad para el gobierno justamente de aprovechar de esa situación de estado deliberativo que hay hoy del peronismo, sobre todo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que es una oportunidad del gobierno de decir, bueno, puedo sentarme a dialogar con algunos sí, con otros quizás no, profundizar incluso esas divisiones internas. A cualquier gobierno siempre le conviene que su oposición no esté unida, todo lo contrario, que esté dividida. Yo recuerdo conversar con intendentes en la época del gobierno de Macri, y ellos te decían, el peronismo bonaerense, nosotros tenemos diferencias entre intendentes, y tenemos muchas diferencias. Lo que pasa es que nos une el espanto, que era lo que estaba pasando a nivel nacional. Bueno, tiene Milei la oportunidad, sí, obviamente consigue los nexos políticos y quienes tengan la voluntad de hacerlo. Lo primero que hay que tener voluntad del presidente de hacerlo, ¿no? Me parece que es una oportunidad antes de que suceda lo que recién te contaba, sucedió en los tiempos de Macri, que cuando las divisiones internas del peronismo quedaron de costado cuando ellos mismos decían los une el espanto, ¿no? Ahora, Seba, que tiene esa posibilidad. Seba, en esto que vos decís los intendentes, es inevitable también caer en el rol de los gobernadores, porque esta semana que pasó también hubo una reunión muy importante de los gobernadores patagónicos, donde hacen hincapié, por ejemplo, en el valor de sus provincias respecto del tema hidrocarburos y con un planteo que van a llevar de la cuestión tarifaria. Recordemos que una de las cuestiones fundamentales es que quieren sacar en este proyecto que se está tratando en el Congreso el tema, por ejemplo, de las ventajas para la zona fría. ¿Cómo puede repercutir también esta relación con los gobernadores en esa construcción de acuerdos para Milei? Bueno, es clave, ¿no?, el rol de los gobernadores, porque sobre todo los gobernadores tienen también la llave de la aprobación en el Congreso de la Nación, ¿no? Los diputados en general son diputados que ingresan en las listas con directa relación con su gobernador de provincia, y mucho más los senadores, ¿no?, que representan directamente a las provincias. Yo creo que el proyecto de patear el tablero que ha presentado Javier Milei, primero con el DNU, después con esta ley ómnibus, de decir, bueno, cambio la Argentina, la doy vuelta, tratamos de encontrar una dirección distinta, ha tocado, por supuesto, muchos aspectos que generan incertidumbre, que generan problemas y que generan, por supuesto, reacciones. Y las reacciones son políticas. Vos bien lo decías, aquí se relanzó, por ejemplo, el jueves en Villa Langostura,
lo que es la mesa de los gobernadores patagónicos, ¿no? El grupo de gobernadores patagónicos que van uniéndose en función de sus propios intereses. Bueno, ahí va a estar claramente la habilidad que tenga el gobierno, las herramientas que tenga el gobierno para sentarse a negociar con ellos. ¿Cómo se negocia desde el gobierno nacional históricamente con los gobernadores? Con concesiones. Sí, concesiones y coparticipación. Con participación, concesiones y sobre todo la posibilidad del aporte de fondos extra coparticipables, ¿no? Porque la coparticipación, es verdad, es una ley, y por ley, digamos, lo que gotea de la recaudación debe ir un porcentaje para cada provincia en función de lo que establece el código del reparto de ese dinero. Ahora, después hay un montón de otros elementos y de recursos que cuenta el gobierno federal que no son coparticipables, que después terminan siendo una prenda de negociación con las provincias. Fíjate qué importante fue esa negociación que, por ejemplo, se logró de alguna manera frenar la modificación de la ley de pesca. Bueno, esto ha sido trabajo de los gobernadores uniéndose en el sentido de decir, bueno, mire, el gobierno, esto no pasa, mire que los diputados nosotros no vamos a estar en posición de que puedan aprobarlo en el Congreso. No, pues no, efectivamente ha tenido que retroceder en eso el gobierno nacional. Cuando se unen los gobernadores, bueno, obviamente tienen más fuerza. Antes de despedirte, no quiero dejar pasar algo que vos comentaste respecto de la elección que podían estar haciendo Milei o Bullrich de sus, entre comillas, enemigos, cuando hablamos de confrontar, por ejemplo, con Pablo Moyano como un referente del sindicalismo. Ahora, hay dos cosas. Una, vos hablabas de que el status quo un poco lo que plantea es esto, ¿no? Bueno, sindicalistas arraigados durante mucho tiempo. Sin embargo, se está viendo en esta adhesión del sindicalismo que algunos de los sectores, por ejemplo, que están dominados por la izquierda, por el trotskismo que fue ganando lugar en los últimos años, se han sumado a esta movilización convocada por la CGT. Bullrich ya tuvo enfrentamientos con camioneros, con Hugo Moyano, esta semana cumplió 80 años, no le fue tan bien a Bullrich. Digo, ¿no es un riesgo demasiado alto, sobre todo pensando que la Corte Suprema debe estar mirando con atención lo que pasa el 24 para saber qué decisión toma a partir de febrero, tomar este enfrentamiento directo con la CGT para ver quién tiene más poder en esta instancia? Bueno, por supuesto que es un riesgo, claro que lo es, pero bueno, también es verdad que el gobierno necesita tomar esos riesgos si quiere definitivamente mostrar una cara distinta y plasmar lo que prometió en campaña, ¿no? Que será un gobierno que venía a modificar ciertos aspectos de lo que estaba enraizado en la política argentina. Pero yo siempre, digamos, Marcelo, trato de escuchar lo que dicen, pero sobre todo de ver lo que efectivamente hacen, ¿no? Y bueno, veremos si el paro se termina realizando, si no hay una negociación antes de que eso suceda, porque entiendo que a esta altura de las circunstancias, hacia afuera Bullrich puede gritar, pero quizás hacia adentro alguien se esté sentando a negociar. Es una pregunta que hago, ¿no? Y me parece que sería pertinente de que esto efectivamente suceda. Y además hay otro elemento con el tema del sindicalismo y los sectores más radicales de la izquierda como el trotskismo, que es una cuestión interna de los propios sindicatos. Ante una situación de emergencia económica, de vacas flacas, de bolsillos mucho más complicados, siempre los gremios tradicionales tienen que tomar alguna iniciativa, porque saben que si no empiezan a tener problemas en sus bases, que empiezan a ganar representación los sectores más radicales que muchas veces han copado comisiones internas dentro de los gremios a partir de la representación del trotskismo, por ejemplo, dentro de una organización sindical. Entonces, los gremios salen de alguna manera a protestar porque ven que el gobierno de Javier Milei afecta a muchos de los intereses de los trabajadores que defienden o que representan, pero al mismo tiempo, si no lo hacen, saben que pueden tener problemas dentro de su propia base del gremio, es desde la política gremial. Está más que claro, Sebastián, siempre es un gusto charlar con vos y tener un panorama mucho más amplio de lo que es la política nacional más en estos tiempos. Te mando un abrazo grande y gracias por compartir estas 2 semanas de las vacaciones de Daniel Aprile aquí en Palabra de Campo. Gracias, Marcelo, un gusto y el placer ha sido mío. Te mando un fuerte abrazo. Otro para fin vos. de semana. Palabra de Campo. Palabra de Campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos.